primero la ciencia o primero el arte. No, el arte fue como algo natural en mí. Ahora vuelvo al dibujo, hago dibujo biológico y ahora hago mural biológico en espacios públicos. Básicamente es como un trayecto de trabajo que yo he venido haciendo los últimos años. Yo trabajo ahora mucho con microfotografía, entonces a mí me pareció como interesante llevar lo científico a un espacio público. Lo que hago es tomar fotografías de elementos de los que yo decida. En este caso, por ejemplo, estoy trabajando con mis lágrimas o de cosas del entorno. Luego lo que hago es vectorizo estas imágenes y a veces hacemos esténciles en madera, se corta en láser para que tengan una definición y una muy buena calidad, y otras veces tomo más bien como estructuras biológicas. Sobre todo trabajo mucho con círculos y líneas geométricas, y es un poco lo que estamos trabajando ahora, y también se forma a partir de una pieza que estoy desarrollando, que es la última serie de mi pieza más reconocida, que es A Lágrima Viva, que es una pieza de la serie de Cultivo de Lágrimas, y esta sería la última pieza, ¿no? Una anatomía de una lágrima. A partir de todo este proceso tomo fotos de mis lágrimas secas sobre portaobjetos. Estas lágrimas se llevan al microscopio, yo fotomicrografío estas lágrimas, luego las vectorizamos y luego las cortamos en una serie de lágrimas ya de tamaño pues bastante grande. La primera es más o menos. Entonces vamos a hacer como una serie de valoraciones y fragmentaciones de la lágrima, un poco porque pues se llama anatomía de una lágrima, ¿no? Y luego, contestando a la pregunta, me acerco al arte y después me acerco a la ciencia. En realidad mi acercamiento es muy curioso porque yo tomo un curso de filosofía de la tecnología y a partir de lo teórico, que es el primer acercamiento que yo tengo, comienzo a investigar sobre relaciones entre arte y ciencia. Comienzo pues a adentrarme en el tema, comienzo a desarrollarlo, a investigarlo de manera más profunda. Y luego pues resulta que comienzo a integrarle el primer taller teórico de bioarte, porque en México no se conocía el bioarte. Entonces más o menos en el 2006-2007, y ya de manera formal el primer taller de bioarte en México lo imparto en el 2007 en el Laboratorio de Arte Alameda, ¿no? Y que fue la primera vez que tocamos el tema en México de bioarte. Y luego pues eso me hace de alguna manera transformarme o volverme en una pionera en estos temas, porque pues surge de una curiosidad que me dio de cómo se vinculaban los artistas con un espectro científico y tecnológico y biológico. Digamos que por eso digo que primero es como en un entorno científico. Posteriormente ya mi gusto por la biología es que comienza a vincularme ya directamente de manera más fuerte con la biología, y bueno, ya de manera personal en mi trabajo, ya en mi trabajo artístico. Yo antes trabajaba más con multimedia, video en tiempo real, acciones en tiempo real, no tanto con temas de biología, ¿no? O sea, sí con tecnología, pero con tecnologías audiovisuales, no tanto científicas. También podrían considerarse científicas, pero es todo un aparato distinto. Esa es una muy bella pregunta, porque siempre me dicen por qué hablo en plural, no en singular. Es que siempre colaboro con mucha gente. Es decir, los proyectos surgen usualmente por iniciativa mía, como tengo un proyecto que es así, 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 pero yo no lo podría resolver sola. Entonces, usualmente trabajo con equipos grandes. Por ejemplo, para lo de las lágrimas, pues hay toda una serie de personas que me ayudan, diseñadoras, a pues estar trazando las lágrimas, ¿no? Vectorizando. Pero yo comencé a cultivar las primeras bacterias en casa, gracias a un amigo que me regaló, que era científico, que me regaló una serie de cajas Petri con agares para cultivar, y fue así como empecé. Y muchas de las cosas las hago yo en casa, pero hay una serie de, por ejemplo, los análisis bioquímicos de la pieza de las lágrimas, pues no, yo tuve que colaborar con el Departamento de Bioquímica Médica del CIMESTAB para hacer la pieza. Entonces había un equipo involucrado. Me parece mucho más productivo tener como la mirada de otros ojos que te dicen, oye, yo creo que eso no va a ser tan funcional en la piel, que además tienen otros conocimientos, ¿no? Porque digo, ahora trabajo una pieza que aborda como cuestiones sobre óvulos y mercado de óvulos en el país, y pues bueno, evidentemente yo no podría saber las cosas que ahora estoy investigando si no tengo una serie de especialistas o gente que está más involucrada en el tema que me ayuda, ¿no? Entonces, y que siempre colaboran. Entonces, usualmente sí, hay un equipo muy grande. Por eso siempre digo, nosotros, ni siquiera estoy acostumbrada a hablar en primera persona. Creo que eran más de prejuicios en cuanto a
en cuanto a la vinculación del arte con la ciencia. Creo que operativamente nunca he tenido tantas complicaciones, o sea, siempre he colaborado con científicos, siempre he colaborado con gente de laboratorio. Pero creo que una de las complicaciones más grandes son los prejuicios alrededor de las construcciones de arte y de ciencia. Entonces me decían cosas como, ¿para qué hacer estudios sobre arte y ciencia si no nos sirven para nada? Y decía, wow. O ¿por qué tú das un taller de bioarte cuando, o sea, como que en un sentido estricto a nadie le interesaría? O ¿cuál es la utilidad? Incluso pensando en utilidad, que a mí eso me lo pregunta un artista, pensando que el arte no tiene una función, digamos, de manera, digamos, académica o histórica tan utilitaria, que lo pensaría más en un mercado del arte y demás, pero esta persona es una profesora de la UNAM en artes. Me hizo esta pregunta hace muchos años y yo decía, wow, incluso ni los científicos me han dicho que para qué sirve, ¿no? Y me enfrentaba a este tipo de cosas como ¿para qué trabajar con bacterias? ¿Para qué generar esto? Más bien era más de prejuicios, de introducción del concepto. Y bueno, pues ahora, desde hace como 4 o 5 años, creo que el concepto de bioarte, veamos, apenas 4 o 5 años estamos hablando, se ha puesto más como en boga, y para mí es muy curioso porque el término pues yo lo vengo investigándolo desde hace más de 8 o 9 años, y para mí el término bioarte incluso yo siento que ya está superado. Es decir, a mí si me dicen que soy una bioartista, yo respondería que no. Es como un asunto para mí complicado, porque para mí el bioarte acota ciertos elementos, y me parece que ahora el bioarte tiene una tremenda, una multidisciplina, incluso me parece difícil conceptualizarlo un poco como disciplinas como el performance, que tienen tipologías de implicaciones con otras disciplinas impresionantes, pero yo no me adhiero necesariamente como artista a un grupo de bioartistas, aunque me lo dicen a menudo, ¿no? Es que tú eres artista. No, pero si quieres decirme bioartista, no tengo problema. Yo soy artista y puedo utilizar un medio como la biología, el arte, la ciencia, la bioquímica, no sé, ahora trabajo también con unas ondas estoy interesada en la petroquímica, ¿no? Entonces, al final son ciencias. No solo determino la biología, aunque mayoritariamente yo trabajo con biología, porque me gustan las posibilidades que me dan, no solo, digamos, de medios, sino también estéticas. Porque para mí sí es importante también visualmente lo que trabajo, ¿no? Entonces, a veces mis piezas son muy estéticas, ¿no? Porque la gente me dice, pues es muy estético tu trabajo, porque piensan que porque viene de la imaginación científica no va a ser estético, pero en realidad toda la imagenología y toda la iconografía científica es muy estética. Mis procesos usualmente varían dependiendo del proyecto o del tópico que yo vaya a investigar o que yo esté interesada en desarrollar, pero hay una característica muy curiosa, y es que yo siempre parto como de todo un proyecto teórico antes de volverlo un proyecto objetual o material o expositivo. Los proyectos siempre se estructuran de manera teórica. De hecho, la mayoría de becas y reconocimientos que yo tengo usualmente son del área de la investigación, no necesariamente per se del área artística, porque a partir de esto yo desarrollo toda una serie de elementos que van teniendo diferentes canales. Es decir, no soy una artista que solo desarrolla proyectos que sean expositivos. Yo soy una artista que su obra tiene una salida académica y de docencia, que genero pedagogías a partir de lo que yo investigo, que genero textos y discursos, y que luego pues evidentemente hay una obra que se expone o que puede ser exhibible, ¿no? Entonces yo así concibo mi proyecto. Por ejemplo, si alguien me preguntara, ¿y cómo vas a escribir ahora lo del banco de datos de óvulos? Pues no lo sé todavía. Entonces, a partir de una historia narrativa, digamos, un futuro, digamos, proyectado, en donde las mujeres pueden decidir cuándo tener hijos y cuándo no tenerlos sin la preocupación del reloj biológico corporal. Entonces yo propongo que sea un derecho legal, así como tenemos derecho a una seguridad social, ¿no? Tener derecho a un banco de óvulos, donde las mujeres a los 20 algo lleven sus óvulos y los puedan meter en un banco, y cuando tengan 45 puedan decidir tener hijos si quieren, ¿no? Entonces que no sea una preocupación la biología, ¿no?, corporal.
Entonces es muy curioso porque conforme vas creciendo, el aparato social biológico te presiona más, ¿no? Y te dice, pero incluso cuando vas al médico, ya tienes 35 y biológicamente o sea, tu producción de óvulos va descendiendo, y es que hay un mapa maravilloso que donde está, dice 35 y no, ya va en picada. Entonces, obvio, a las mujeres les cuesta más trabajo tener una producción de óvulos y poderse embarazar, para las que quieran embarazarse. Entonces, yo propongo como esta situación, un tanto futura, en donde sea legal y todo un derecho que tú puedas llevar y congelar tus óvulos. Esto es curioso porque congelar óvulos es muy caro. Tener un banco, o sea, llevar tus óvulos y tenerlos en un banco es bastante caro. Entonces, evidentemente, esta es la primera complicación a nivel federal. Entonces, el proyecto surge como eso, como una idea que yo tuve, y una curadora maravillosa, Bárbara Perea, me dijo, pues eso suena muy bien a un proyecto. Y yo dije, claro, es que eso suena a un proyecto. Y entonces empecé a investigar un poco del proyecto, el mercado después me empecé a informar, y hay todo un mercado de óvulos en el país no tan bien regulado, en donde te pueden pagar desde 7,000 hasta 125,000 pesos por óvulos, dependiendo de tu genética, tus genotipos y demás. Entonces se convierte, aquellos que comienza como una duda, como una inquietud, se vuelve una cosa mucho más grande, en donde hay una serie de complejidades biopolíticas de regulación de la vida. Entonces, a mí eso me parece como muy interesante. Entonces, el proyecto evidentemente surge como una cosa, porque yo estoy tratando de preparar un documento que seguro me llevará bastante tiempo para presentarlo ante la Cámara de Diputados, ¿no? Y de senadores, y todo el proceso legal que se tenga que hacer. Posiblemente lo van a rechazar de manera inmediata. El asunto no es que solo lo rechacen, es que se genere como una propuesta real de manejo de biologías corporales, ¿no? de manejo de biopolíticas, ¿no? De regulaciones de vida. Y bueno, el tema es bastante complejo porque implica situaciones médicas, situaciones éticas, biológicas, religiosas, bueno, de todo, porque cuando platico este proyecto entonces me hacen unas preguntas así de, ¿y tú cómo sabes que van a servir esos óvulos? No lo sé, pues está proyectado. Lo que sí sé es que en otros países es mucho más accesible poner tus óvulos en bancos de datos, y hay un mercado regulado de óvulos en donde las mujeres donan y a su vez las otras mujeres compran óvulos para poder procrear, porque algunas no pueden, ¿no? Entonces, en México no tenemos un mercado como muy oculto, muy negro, por decirlo de alguna manera, y es otro asunto que se pone en la mesa, ¿no? El mercado de elementos biológicos que es fuertísimo y que casi nunca lo vemos, parece que es muy ajeno a nosotros, pero no es tan ajeno como pensamos. Y yo trabajo mucho con el concepto en mis procesos artísticos de sociobiología, porque me interesa la implicación de lo biológico, lo médico, lo científico, implicado a contextos sociales, o implicado incluso también al cuerpo, ¿no? Como yo digo, bueno, yo lloro y tengo una lágrima, ¿y cuál es la implicación de esa lágrima? Bueno, yo tengo óvulos en mi cuerpo, ¿y cuál es la implicación de esos óvulos en mi cuerpo? Más allá de que los tengo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con ellos o qué no puedo hacer con ellos? Trabajo mucho eso. Entonces los procesos se llevan a veces bastante tiempo. Entonces, por ejemplo, la lágrima viva se llevó 3 años de mi vida, casi 4, 3 años haciendo una investigación, viendo posibilidades, si se podía, no se podía, y luego ya 4 o 5 meses en laboratorio, así todos los días trabajando el proyecto, lo que fue muy intenso, y luego ya se exhibió en Tránsito en el 2013. Entonces, básicamente así son los procesos, y a partir de eso, de todo lo que investigué, desarrollo proyectos. Por ejemplo, uno de los últimos que trabajé se llama Microgeografías, lo desarrollé para una residencia artística transfronteriza que hice entre España y Francia. Se expuso una parte del proyecto, porque era como parte también de la residencia, en Mallorca y en Figueras. Lo que hacía era generar una microgeografía, una geografía de ese espacio a partir de lo que la gente usualmente invisibiliza, que son ciertos desechos específicos. Yo generaba como patrones entre los patrones eran las colillas de cigarro, esas abundan aquí, allá, y bueno, siempre encuentras colillas de cigarro por todos lados. Posteriormente anotaba como el espacio geográfico donde las localizaba, luego las metía al microscopio, generaba estructuras evidentemente microscópicas completamente distintas, porque usualmente cuando uno ve una colilla de cigarro dices, ¡ay, qué fea! Y cuando la metes al microscopio es bellísima, y encuentras cosas como muy bellas, pero que están invisibilizadas, y luego hacemos un mapa
lo geolocalizamos y cada muestra se geolocaliza en un mapa donde fue encontrado, porque evidentemente el espacio hoy no lo concebimos de manera similar, ¿no? Y a partir de eso, pues yo aprendí a hacer toda esta estructura y generó después una metodología, una pedagogía que se llama microgeografías, y posteriormente integró un taller de microgeografías para aprender también a microfotografiar y a ver el espacio desde otro territorio. Y bueno, ahora se hace un catálogo de ese proyecto. Entonces usualmente es así como trabajo. Es un proyecto de investigación que tiene salidas estéticas, artísticas, más cercano al imaginario científico, pero un poco también modificado. Y luego lo genero en estructuras pedagógicas, o talleres, o docencias, o como, no sé, como estrategias específicas para darles tiempo, compartirlas con otros, y luego ya resulta que se exhibe la obra. No, y en realidad a mí me gusta mucho pensar mis proyectos como un proyecto no terminado, como una idea de prototipo, ¿no? Que el prototipo tiene una salida A, pero también puede tener una salida B y C. No estoy, en mi caso en específico, yo no estoy presionada por un mercado artístico, ni por comercializar mi obra de manera, no estoy en contra de las galerías, ni mucho menos, tengo obra que está en galerías, pero no tengo esta premura del proyecto, no tiene esta urgencia de, usualmente los desarrollos sin beca, yo creo que por eso les decía, yo tengo becas de investigación, pero becas de producción no, porque para mí la producción comienza como una investigación y usualmente las trabajo a la par. Entonces no tengo estas preocupaciones de producción artística en el que yo tengo forzosamente que tener un resultado. Y usualmente mi esquema de trabajo es muy lindo, porque yo platico las piezas y alguien le dice, curadores, ¿no? Que sea investigadora, biólogas, oye, qué interesante taller, qué interesante, perdón, tema, nos parece como muy productivo, ¿no te gustaría dar una charla sobre el proyecto? No sé qué. Sí, claro. Entonces el proyecto va teniendo dimensiones que cada vez se hacen más grandes, hasta que alguien me dice, oye, vamos a exhibirla en tal lugar, y yo, por supuesto. Y entonces es cuando yo digo, ok, pues lo exhibible, porque me lo preguntan, ¿pero qué podemos exhibir? Bueno, pues podemos exhibir las estadísticas, cuando exhibes los procesos. Exacto, usualmente exhibo el proceso. Claro, en este caso, en este proyecto en específico, yo soy el ratón de Indias, entonces yo soy la que se va a someter pues al experimento, yo soy a la que le van a extraer óvulos, a la que le van a dar el medicamento para producción intensa, yo voy a ser la que detecte los cambios, porque esto es tremendo, es una producción, o sea, te dan tanto medicamento para producir óvulos, que evidentemente eso tiene implicaciones corporales, y yo tengo que tener un seguimiento médico, o sea, esto es mucho más, lleva mucho más tiempo del que uno se imagina, y tengo que estar regulada médicamente, porque además yo no puedo tomar muchas hormonas por cuestiones genéticas y de familia, de herencia familiar, porque tengo antecedentes muy fuertes de cáncer. Entonces, evidentemente yo tengo que estar revisada y completamente por una estructura médica, ¿no? Entonces no es a la ligera. Y por eso me lo tomo tan formal y tan serio, pero claro, todo esto se documenta, todo esto yo, por ejemplo, en Las Lágrimas yo documentaba, pues evidente, las fotos que hay es de mí llorando frente a la cámara, recuperando las lágrimas. Esto lo tenía yo que hacer pues en mi computadora enfrente y aprender a llorar todo, porque además son lágrimas emocionales. Y yo no me incentivaba el llanto, sino que tenía que salir el llanto natural, y entonces pues yo lloraba durante casi 4 meses, lloré para hacer todos los experimentos ininterrumpidamente. Entonces mucho del proceso se exhibe eso, que es parte como de toda esta estructura, ¿no? Entonces lo de los óvulos pues ya encontraremos cómo lo vamos a exhibir, pero sí, a mí no tengo esta urgencia, entonces eso me ayuda mucho, que no tengo esta urgencia del resultado, pero sí voy, es muy curioso porque yo sí que voy difundiendo, promoviendo de alguna manera toda la investigación, porque eso también es parte de la obra y es la obra. Entonces ya al final, digamos que el último paso es la exhibición, pero en realidad no es la preocupación per se. Un poco la pregunta, la otra de todos tienen la intención de mostrar y tú no necesariamente, va enlazada a eso. En realidad tengo la intención de mostrar, pero no necesariamente, o sea, como producto final, sino yo muestro la investigación, parte de, pues me invitan a conferencias, mi circuito de salida. Sí me manejo con museos, me manejo con centros de investigación, pero también trabajo mucho con universidades y espacios de investigación,
pues incluso, digo, dependiendo de la pieza, de género, de tecnología. Una de las ventajas que yo tengo es que yo no me acoto a una sola visión, ¿no? Entonces yo igual puedo hablar de cuerpo y tecnología y biología, porque yo lo implico en mi trabajo, como también de relaciones entre arte, ciencia y biología, pero también trabajo con espacio público y tecnología y ciencia. Entonces los campos en los que yo trabajo son muy amplios, entonces mi salida es como muy extensa, ¿no? Pero no necesariamente estoy pensando en la pieza que voy a desarrollar en el museo, o en la pieza que voy a desarrollar, no sé, en la galería tal. No. Es como, a mí en lo personal me gusta trabajar mucho más fluido, más natural, un tanto como con una libertad un poco, me parece, o mucho más de producir y de investigar. Entonces sí, mis esquemas de salida son seminarios, esquemas de investigación y docencia, cuestiones sí de arte, pero que también se vinculan a investigaciones específicas. Y en realidad tampoco es como, no tengo soy muy estratégica para mis trabajos, pero no tengo la urgencia, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante y muy rico, ¿no? Porque pero lo padre es de que sucede, ¿no? O sea, claro, la gente claro. que está en contacto contigo es la que se interesa y hace que permite que salgan estos... Exacto, sí, y cada vez se interesa más gente, entonces eso es muy bueno, porque no tengo, creo que uno de los problemas a veces, y lo veo mucho porque soy profesora, entonces doy muchas clases y tengo muchas generaciones, y si ustedes preguntan, mucha gente me conoce porque, yo también taller con Edith, yo también clases con Edith, y entonces ya de repente digo yo, wow. Creo que uno de los errores es pensar todo el tiempo que tienes que producir. Es decir, que tienes que tener un resultado y estar como presionándote por tener un objeto y un objeto y un objeto. Y entonces, hace poco hablaba con alguien sobre nos habían dejado un ejercicio de derivas, obviamente está estudiando arte, y había mucha complicación por tener una deriva con un producto específico. Y yo decía, es que la deriva en sí misma, fenomenológicamente hablando, es algo que no necesariamente tiene un producto final. Y entonces estamos mucho en una cultura de productos, de tener resultados, y yo estoy mucho más en una cultura, yo no estoy a favor de la especialización, me gusta más esta noción, quizá muy renacentista, que ahora está volviendo, ¿no? de saber hacer varias cosas y sí tener ciertos campos en los que eres muy bueno, pero que eso no te limita a tener otras posibilidades. Entonces en mi propio trabajo yo no me limito, ¿no? Yo, por ejemplo, no he trabajado con grabado y ahora estamos haciendo con Anatomía de una lágrima proyectos en grabado, y estoy haciendo grabado, ¿no? Entonces, con temas científicos, y lo cual no me genera ningún tipo de conflicto y no tengo ningún problema en trabajar con grabado, pero en realidad es esta serie de posibilidades y no estar acotada solo a la posibilidad de producir algo material, ¿no? A veces tengo la necesidad, a veces no, digo, porque ahora trabajo como 3 o 4 piezas al mismo tiempo, antes solo trabajaba una. Entonces ahora lo que hago como estrategia es trabajo una que es de amplio espectro, como esta de los óvulos, y a la par trabajo otras pequeñas piezas que puedo producir de manera más, digamos, efectiva. Y la pregunta siempre es, ¿tú vives del arte? Yo vivo del arte desde hace más de 10 años y me dedico única y exclusivamente al arte. No me dedico a... No, eso está buenísimo. No, es que es cierto, siempre me lo preguntan, pero ¿tú de qué vives? Y yo, pues ¿cómo que de qué vivo? Del arte, ¿no? Entonces yo vivo de esto y me encanta, ¿no? Y yo no me dedico a otra cosa, no hago otra cosa, y no pienso en este momento de mi vida dedicarme a otra cosa, ¿no? Porque me encanta cuando te dicen, bueno, yo soy mucho de la intervención corporal también, entonces me dicen, no te tatúes, ¿qué tal si un día necesitas trabajar en otra cosa? Y yo, si llevo más de 10 años, ¿no? Entonces eso es muy divertido. Estas nociones también sobre cómo vamos a resolver, sobre todo para los estudiantes, sobre cómo vas a resolver el asunto de qué voy a vivir, ¿no? Entonces, o de cómo lo voy a hacer, y también tienes que pensar en el espectro de tu trabajo, qué salidas tiene, no tienes solo una salida. Es decir, si solo piensas que tu obra tiene una salida material, objetual, está muy bien, pero también tienes que pensar rizomáticamente que tu trabajo es muchas cosas, y esas muchas cosas te dan la capacidad de poder vivir de esas cosas, ¿no? Y tampoco es esta frase de, es que para que vivas del arte tienes que ser maestro. Bueno, esa es la peor frase, porque si lo piensas, entonces todos los maestros serían malísimos, ¿no? Una, lo tienes que disfrutar, y cuando digo opciones, no es que la otra opción sea dar clases, es que tienes varias opciones y puedes
vincularlas a tu proyecto, a tu trabajo, ¿no? Cuando a mí me dicen, oye, voy a proponer un taller, les digo, bueno, ¿y en relación a qué va tu taller? No, pues voy a dar un taller de, no sé, de tipologías científicas. Bueno, ¿y eso cómo se enlaza con tu trabajo? No, pues no se enlaza, pero yo pienso que puede funcionar. Ok, pero enlázalo a tu trabajo de tal manera que te funcione a ti también como una plataforma para difundir tu trabajo, que es un poco lo que yo hago. Los talleres, las investigaciones son plataformas para hablar de mi trabajo y para difundir mi trabajo. Entonces, yo digamos que sí estoy interesada en que se exhiba, pero desde otros lugares. Bueno, esa es una pregunta súper compleja porque yo más bien preguntaría cuál es el impacto del arte hoy en el mundo, o sea, actualmente, ¿no? Conozco una artista que me encanta que se llama Regina José Galindo, que igual la conocen, que ella dice que el arte no tiene ningún tipo de implicación realmente, sí la tiene, pero no de manera que va a cambiar a la sociedad, porque esto sería como una intención muy ambiciosa. Y yo creo que el funcionamiento del arte en la sociedad está generando cosas, pero de maneras un poco más pequeñas. Como la evolución. Sí, yo creo que hoy, por ejemplo, en el caso de México, tenemos una crisis, ¿no? Creo que la relación del arte con la sociedad, creo que hoy más que nunca está un tanto desenlazada, ¿no? Entonces, y también es como poblacional. Si tú le preguntas a un ciudadano de pie que no necesariamente va a museos y demás, ¿cuál es su implicación con el arte? Va a decir que ninguna. Y es más, ni le interesa porque está más preocupado por otras cosas. Sin embargo, si a ciertos, digamos, actores poblacionales les preguntas, pues bueno, te va a decir que sí les interesa. Entonces creo que hoy el México que estamos viviendo, con todas las implicaciones de violencia, políticas que tenemos, hoy creo que más que nunca el arte tiene que jugar un papel importante. Y creo que hay ya como chispazos así, ¿no? Que están sucediendo de gente que desde el arte se está organizando, están generando proyectos en vinculación con comunidades, de movimientos sociales un poco más grandes. Y también luego viene toda esta onda de que solo vamos a entender al arte y la sociedad en vinculación a movimientos sociales, y no necesariamente. O sea, el arte y la sociedad implica un elemento mucho más grande que solo eso. Pero creo que, digamos, la emergencia del país exige medidas, dicen que a medidas urgentes, pues si medidas drásticas, pues también acciones drásticas, ¿no? Entonces creo que hoy más que nunca hace falta, pero no está sucediendo todavía, es un proceso cada vez que está como ahí estructurándose. Y también creo que esto que sucedía, por ejemplo, en la década de los 60s y 70s con un país que se parece mucho a este país que estamos viviendo ahora, que creo que ahora está peor todavía, ¿no? Y que todos los ejercicios artísticos tenían que ver con salir a la calle, con mucho activismo. Y también creo que sería como de mi parte muy aventurado decir que el arte no tiene ninguna vinculación con lo social, porque el arte es muchas cosas, más en un mundo como en el que vivimos, con tanta cosa desarrollándose al mismo tiempo. Y a mí me toca, pues bueno, trabajar desde un lado, desde lo tecnológico, lo científico. En donde a veces vemos pocos discursos de implicación política o de implicación crítica en cuanto a lo social. En cuanto a lo político, entendiendo lo político no como la política, sino lo político como un discurso que hace críticas de muchos elementos. Entonces vemos cada vez menos proyectos con esta implicación dentro del esquema tecnológico y científico, porque también hay otros discursos, es decir, hay algunos que les interesa mucho más hablar de lo que está pasando en laboratorios, o de lo que está pasando con lo transgénico, o de lo que está pasando con la energía o con la sustentabilidad, y eso no lo hace menos político, eso lo hace distinto, pero no lo hace menos político. Pienso ahora en todo el movimiento que estamos trabajando, y que agradezco mucho que me inviten, de todo el movimiento biohacker en México, el Biohacker Space, ¿no? Que se acaba de hacer en León, Guanajuato. Y todos estos chicos vienen usualmente de esquemas científicos, son biólogos, biotecnólogos, y ellos lo que están tratando de hacer es generar un espacio político en el que la biología y la ciencia sea accesible para todos, y además que haya procesos en los que puedes cultivar verduras, frutas y demás, maíz, semillas mexicanas, sin tanta complicación y sin tanta burocracia. Entonces este espectro también de la ciencia es otro tipo de elementos,
pero también son políticos. También hablan de la sustentabilidad política, biológica, alimenticia del país. Y también hay otras piezas que tecnológicamente hablando pues no tienen mucho discurso ni político ni discurso en general, ¿no? Pero, y sucede, el efectismo en el ámbito de la tecnología y la ciencia pues, ocurre todo el tiempo. Entonces, a veces hay piezas maravillosas y que están muy bien logradas, pero discursivamente pues no tienen un contexto discursivo fuerte. Y esto pasa mucho porque a veces cuando hablamos de ciencia y de tecnología nos dejamos llevar mucho por la herramienta y por el medio. Entonces, eso se hace un balance entre sí, tienes este medio que puede ser la biología, que puede ser la ingeniería, que puede ser la mecatrónica, pero no se trata solo de eso, sino de vincular un discurso que con ese medio se refuerce y se potencialice y logre cosas maravillosas, ¿no? Entonces, yo tengo esta frase que siempre digo que el uso por el uso de la tecnología no es creatividad, y es real. O sea, el uso por el uso es eso, uso por el uso. Y sucede en todos los campos, no solo en el artístico, ¿no? Yo siempre digo que yo sí tengo una actitud política, ¿no? Yo tengo mis convicciones muy claras y sí tengo una actitud política y me gusta tenerla clara y siempre llevarla conmigo, ¿no? Yo sí me gusta tener una posición política en la vida. Y sí, a veces bueno, por ejemplo, esta pieza que va empezando un poco con los óvulos, hace poco hablaba en una conferencia y me preguntaban el esquema religioso. Yo la verdad es que no soy muy o sea, en un sentido de religión, ya de espiritualidad es otra cosa, pero en un sentido de religión, pues yo no profeso una religión. Entonces, la pregunta era muy interesante porque estaba en una escuela con tendencia religiosa. Y la pregunta me decían esto, ¿cuál es tu esquema moral y ético al hacer este proyecto? Y yo les decía, bueno, mi esquema moral y ético es porque creo que las personas, las mujeres en este caso, tenemos el derecho de decidir cuando somos madres, ¿no? Y que eso no tendría que impedir una estructura biológica para nada el hecho de querer ser o no ser madre. Y también tiene que ver con un acto personal. Casi todas mis piezas tienen esta relación con estructuras de vida en donde yo me doy cuenta, digo, la mayoría de mis amigas son mujeres que están entre los 35 y los 40 años, la mayoría de ellas no están casadas, no tienen hijos, algunas tienen pareja, otras no tienen pareja, y se están preguntando más allá de si quieren o no. O sea, la pregunta va más allá, ¿puedo ser madre cuando yo quiera ser madre? Hay muchas más posibilidades de elección de tu cuerpo y de tu vida, y claro, esa es una posición política. Yo la posición política que tengo es que las mujeres tenemos derecho a elegir lo que queremos hacer con nuestros cuerpos, pero no solo las mujeres, también los hombres, porque hablando de hombres y de biología masculina, son mucho menos analizados los hombres que las mujeres, ¿no? Y al hacer estas investigaciones es muy fuerte porque siempre encuentro los comparativos. Por ejemplo, cuando hice lo de las lágrimas, los hombres lloran menos por una producción también biológica. Las mujeres tenemos una producción hormonal mucho más fuerte y nos hace eso llorar. Ustedes no, lloran mucho menos, eso es una realidad. Pero también hay construcciones sociales que les obligan a llorar menos. Entonces, justo las construcciones sociales se parecen. Sí, estos proyectos traen de fondo muchas cosas, no solo lo biológico, es toda esta estructura de construcción social. La sociedad también construye a la ciencia, también construye las nociones de cuerpo, construye las nociones de amor, de biología, porque nos dicen una vez una cosa y nos la empezamos a construir de otra forma, ¿no? Entonces, no tendría que ser un problema para las mujeres ser mamás a los 40 años y no les debería de generar conflicto. Todavía tienen 25 años de vida productiva. Entonces, es como, y en otras sociedades, en otros países sucede. En Europa, por ejemplo, hay mujeres, y tú las ves, que tienen 40 años, mujeres en su etapa de madurez, o sea, de madurez, teniendo hijos, y no hay conflicto. Y claro, esta pieza muy posiblemente tendrá un impacto distinto a nivel internacional que en México o en América Latina. Sí es un poco más localista, sin embargo, también funciona en otros países, ¿no? Porque hay en otros países que tampoco, aunque son europeos y tienen leyes un poco más abiertas, tampoco es que tengan el derecho a un banco de datos, digo de datos, un banco de óvulos, que también hay bancos de esperma. Es que justo, es muy buena la pregunta. Cuando yo hablo de convicciones políticas, a veces hablo de cosas tan sencillas y cosas tan frágiles que se pierden en el día a día. Entonces, mis alumnos siempre me preguntan, pero ¿cómo es tomar una actitud política? Y les digo, cuando ustedes deciden salir a la calle y se asumen como individuos sociales y deciden qué ropa ponerse o decides qué identidad de género vas a tener,
o incluso con quién vas a dormir en las noches. Esa es una actitud política. Claro, no lo hacemos de manera consciente y entonces no vamos teniendo la conciencia de tener una actitud política. En el momento que tú decides, yo me tatúo el cuerpo porque me gusta y no me importa en qué gremio esté o en qué estatus social, etc, etc. Cuando yo decido que si me gusta pintarme los labios me los voy a pintar, sea hombre o sea mujer, o cuando tengo amigos que dicen, es que a mí me gusta traer falda, bigote y blusas pegadas, pues hazlo, porque es una actitud política, porque es tus convicciones sobre tu identidad, sobre tu cuerpo, sobre lo que quieres dedicarte. Por eso les digo que cuando deciden ser artistas o contadores, no, porque no importa en qué camino, es una actitud política, tú le estás diciendo al otro. Yo no me importa si toda la generación de la familia de mis padres fueron médicos, yo quiero ser contador, ¿no? Tengo unos conocidos en una familia que todos son artistas o creativos o cineastas y el hijo que decidió dedicarse a otra cosa y que trabaja para Microsoft es como el hijo mal visto, es porque no decidió dedicarse a las artes. Pero justo eso, la decisión de decir, yo quiero ser ingeniero, me quiero ir a trabajar a Microsoft, es una actitud política. Entonces las actitudes políticas las tenemos todo el tiempo. Con los años tú vas delimitando, definiendo qué actitud. Digamos, algunas no las tomas, otras sí. Y eso define tus convicciones políticas. Mis convicciones políticas es que cada quien tiene que decidir lo que quiere hacer en la vida. Por eso es que yo en mi trabajo artístico decido que quiero trabajar de esta manera y que habrá quien esté más supeditado a lo que sucede en el mercado y lo que están haciendo tu gremio y entonces ir por ahí. Yo no, yo trabajo en función de inquietudes, de problemáticas que me definen pero que también me preocupan a nivel social. Entonces las tomo, decido trabajarlas con un poco más de libertad, porque ese es mi proceso, no digo que sea el más correcto, pero para mí es el correcto porque así lo decido y lo trabajo. Y la salida, y yo siempre se los digo a mis alumnos, la salida las vas encontrando y si generas estrategias o aprendes a ver tu trabajo, porque esa es otra cosa, tenemos que aprender a visualizar quiénes somos también trabajando artísticamente. O sea, yo no soy alguien que produce una pintura o una obra plástica en sí misma de 3 metros por 4 metros y luego la puedo llevar a una galería porque no es mi proceso. Puedo hacer una pintura biológica, eso me queda claro, pero no estoy interesada ahora en hacer pinturas biológicas. En el momento que esté interesada lo haré y desarrollaré las estrategias para que tenga una salida de exhibición, de venta y de lo que venga. Entonces, yo en realidad creo que deberíamos ser un tanto más fluidos por nuestras convicciones y nuestras posibilidades, porque nos educan para tener construcciones muy fuertes, económica, individual, social, artísticamente. A ustedes los educan a veces en las escuelas de manera muy cuadrada, ¿no? Es como ustedes son artistas por esto, esto y esto, y ustedes son artistas porque tienen el proceso de creatividad más desarrollado y lo están formando, que otras personas no lo tienen. Todos somos creativos.